Bueno, uno de los temas que no queremos soltar, desde luego, porque va a seguir dando mucho de qué hablar, es el tema de la crisis migratoria en el país, una crisis migratoria que nos viene, nos ha heredado, nos ha mandado el señor Donald Trump y que tiene afectaciones por todos lados. Y en ese sentido me da mucho gusto recibir en esta mesa a Andrea Paula González Cornejo, ella es especialista en migración. Andrea, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, tú me decías antes de entrar al aire que te preocupa mucho el tema de la victimización, del discurso de la victimización de los migrantes. ¿A qué te refieres al respecto? Y de la criminalización, o sea, de pronto parece que en este país toda la culpa la tienen los migrantes, por ejemplo, con los aranceles, y entonces si los detenemos todo se va a solucionar. Y pues realmente la migración no es nueva en este país, somos un país de tránsito, destino, retorno, y lo más importante es que hemos firmado y ratificado los más altos estándares internacionales, entonces eso no se nos tiene que olvidar. Me preocupa mucho el discurso desde el Estado de la criminalización de personas defensoras de los albergues. Mexicano. Desde el Estado mexicano. No estamos hablando aquí de Donald Trump. No. Estamos hablando del Estado cuyo jefe de Estado es Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Hay un intento de criminalizar? Sí, yo creo que sí. O sea, por una parte, acaban de sacar un comunicado diciendo que se va a regular, que hay albergues que tienen problemas con el asunto de los recursos y que entonces el Estado va a regular los albergues para personas migrantes. ¿Quién maneja esos albergues? La sociedad civil, la iglesia, y nunca han tenido dinero del Estado. Justo sobreviven con donaciones, con lo que se tenga a la mano, ¿no? Entonces, ahora los van a regular. Pues eso es lo que dice el comunicado que salió ayer, pero además es como muy ambiguo, ¿no? Porque habla de un asunto de recursos, de que no está muy claro el uso de los recursos, y entonces eso ya pone en tela de juicio el trabajo de las y los defensores y los albergues, que en realidad son los que han hecho la chamba pues por muchos años para trabajar con personas migrantes. Y ayer Fátima Monterrosa nos decía que están desbordados completamente. Por supuesto. Entiendo que tanto en el sur como en el norte del país, ¿verdad? Claro, sí, totalmente. Porque en el sur, bueno, está como estas personas en espera eterna, ¿no? En donde además también hay un discurso muy ambiguo, en donde primero se empezaron a dar visas, formas migratorias de visitante por razones humanitarias, que hicieron que mucha gente viniera, después las cambiaron por formas migratorias de visitante regional, que es para que se queden solo en los estados del sur, y al mismo tiempo tenemos a todas las personas que están en el norte, justo esperando su cita de corte en Estados Unidos, en México, o sea, ahí como tercer país seguro, y en una situación en donde México no está haciendo que Estados Unidos cumpla con su obligación internacional. Si la gente pide asilo en Estados Unidos es porque necesita protección internacional y Estados Unidos tendría que resolverlo. Y esta idea de hacer a México un país tercero seguro, que lo hemos estado debatiendo, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Está México listo para ser tercer país seguro? Claro que no, porque además por ejemplo, lo estamos viendo con las personas en el norte. Las personas en el norte las regresan, esperan su fecha de corte en Estados Unidos, pero están como en un limbo jurídico, político. O sea, la fecha de corte puede tardar 3 meses, 6 meses, 4 semanas. ¿Y esas personas qué van a hacer? ¿Dónde van a trabajar? Bueno, ¿Dónde van a vivir? Precisamente ¿Los niños en la escuela? Precisamente a lo mejor declarar a México como tercer país seguro le daría más certidumbre. Déjame ponerlo así. Pues es que ya hemos firmado y ratificado acuerdos internacionales. Nuestra ley de migración dice que la migración no es un delito, es una falta administrativa. Correcto. Entonces, en realidad, yo creo que no hay las condiciones. Tampoco veo que haya la voluntad de trabajar con sociedad civil y con academia por parte del gobierno. Se ha estado dando una serie de discusiones desde hace mucho tiempo, incluso desde que estaba el gobierno de transición, propuestas, análisis,
Y pues vemos desde academia y desde sociedad civil que esto no se está reflejando en la política pública, ¿no? ¿Y qué está pasando? Entonces, a ver, por ejemplo, entiendo que ustedes han hecho algún tipo de investigación en las comunidades, ¿no? A raíz de la llegada de los migrantes. Sí, Cuéntanos. Sí, de hecho, este asunto de las personas migrantes en las ciudades no es una cosa nueva, ¿no? ¿En qué ciudad estás hablando? Ahorita estamos en zona metropolitana de la Ciudad de México. Ok. Pero, por ejemplo, en las ciudades del sur, como Tapachula, la presencia de personas migrantes se ve desde hace muchos años. Correcto. Como parte de la vida cotidiana, ¿no? Correcto. Pero lo que estamos analizando y lo que hemos analizado en los últimos años es que tengan incluso papeles, permisos de trabajo, residencias, no se traduce en un ejercicio efectivo de sus derechos. Por ejemplo, los programas sociales piden INE o piden CURP, y hay personas que aunque tengan la residencia permanente no tienen INE, entonces no pueden acceder. Pues si no son ciudadanos mexicanos. Claro, entonces eso es algo que ya desde hace muchos años está sucediendo, ¿no? Entonces, mientras de fondo no se cambie esta situación, pues que la gente vive, habite, esté en las ciudades, en los espacios urbanos, pues no va a cambiar y no se va a traducir en ejercicio efectivo de derechos si no se cambian las reglas de operación, la política pública. Y además, bueno, también hay una serie de estereotipos muy fuertes, ¿no? De el otro como peligroso, como que me viene a quitar lo mío. Xenofobia. Y que se está dando cada vez más en las redes sociales. Correcto. ¿No? Son cosas que no veíamos antes, ¿no? Es que ahora ves como los que comentarios. Trump nos obligó a vernos en el espejo. Claro. Y la verdad, la figura que nos estamos viendo los mexicanos no gusta nada, porque sí ha sacado la xenofobia, el racismo, la falta de empatía, en fin, claro. no somos un país, la verdad, amigable, como se dice en los discursos políticos, México abierto, ¿no? Abre las puertas a los migrantes. No lo somos. Y se nos olvida que todas y todos tenemos por lo menos una persona conocida en Estados Unidos. Sí, ¿no? claro. Que han pasado por eso, que han vivido en eso. Y bueno, no olvidemos que también la sociedad mexicana es profundamente racista con las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto sí, efectivamente está sacando esa parte que no era tan pública, pero que sí es muy preocupante. Y yo creo que cada vez más, vas a ver, sí. En la medida en que en Tijuana, en Ciudad Juárez, empiecen a hacinar, haya cada vez más migrantes, pues inevitablemente van a aparecer políticos que van a tratar de sacarle raja a eso con un discurso racista, xenófobo, ¿no? Claro. Antimigrante, como Donald Trump. Claro, y sin proporción, porque si tú te fijas la cantidad de personas que son, pues ni siquiera llenan el Estadio Azteca ¿no? Y de pronto... Ahorita. Pero bueno. Ahorita. Pero ahorita ya la gente está, no me quiten lo mío, pero vienen más, o sea, con lo que ha acordado México con Estados Unidos, vienen más. Vamos a tener que recibir 1,000 cada día. En todo el mundo, y además, a ver, no olvidemos también que las personas, sobre todo de Centroamérica, vienen huyendo de una situación de violencia estructural, de pobreza, ¿no? Están luchando por su vida. Entonces, pues hay varias cosas que podemos hacer como país respetando los derechos humanos, ¿no? Pero yo creo que sí es importante no pensar que es una horda de personas, una ola que nos va a ahogar, ¿no? Como dice Trump, somos una invasión. Exacto. No repitamos. Una invasión. Qué horror, no repitamos esos discursos. No, desde luego. México, así es. ¿En qué va a terminar esto? ¿Cómo ves, Andrea? Me cuesta mucho trabajo. Yo creo que esto... Porque creo que en el fondo el tema de la migración no se puede solucionar. No hay soluciones fáciles. Claro. ¿No? O sea, los movimientos de personas huyendo, pues ¿quién las para? Si no las para Estados Unidos, ya parece que los vamos a parar los mexicanos. Claro. No, y además, pues mientras haya esta desigualdad regional. Desde luego. O sea, sí. Pues mira, a mí me gustaría que el futuro fuera mayor participación y diálogo entre el gobierno en todas sus instancias,
con academia y con sociedad civil. Eso hace muchísima falta, Sí. ¿no? Me gustaría que el futuro sería también el respeto y al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, la no criminalización de las personas migrantes, y bueno, y también que nosotros como sociedad mexicana, pues recordemos que somos un país de migración. Claro. Y que al fin y al cabo hay que rescatar la interculturalidad, hay que rescatar pues todo lo que las personas de otros países también nos dan. Pues te agradezco mucho por haber venido, Andrea Paula González Cornejo. Muchas Te gracias. felicito por la labor que están haciendo para entender este tema de los migrantes, que va a estar con nosotros un buen rato. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Gracias Andrea, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.